Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva semana con nuevo devocional. Así que, ¿qué les parece si para comenzar iniciamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites poder estar delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando nuestra vida, nuestro corazón, que la palabra que vayamos a recibir en este día sea conforme a tu voluntad, que seas tú hablando, ministrando nuestra vida, nuestro corazón, que podamos aprender más de ti y que podamos compartirlo con las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño devocional que lo he titulado Jehová peleará por nosotros. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 y 14, que dice de la siguiente manera. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pues por eso lo he titulado Jehová peleará por nosotros. Esta historia del pueblo de Israel, mientras que Moisés había obedecido a Dios a ir a rescatar al pueblo de Israel, es una de las historias que en lo personal pues me gustan, porque nos enseña tanto el ver las semanas anteriores. Recuerdan que hablábamos acerca de cómo Faraón endurecía su corazón, pero en esta historia pues es algo que principalmente estos versículos son versículos que en lo personal a mí pues me parecen súper especiales por las palabras que Moisés le dice al pueblo. O sea, les dice: oigan, estén tranquilos, no tienen por qué tener miedo, porque esos egipcios que hoy ustedes están viendo ya nunca los van a volver a ver. Y Moisés les dice algo súper especial en el último versículo, que dice: Jehová peleará por nosotros, o sea, por ellos, por todos ellos, y les dice: y vosotros estaréis tranquilos. Y es tan fuerte lo que dice este pequeño versículo, porque al darnos cuenta el peso que tiene esa frase, Jehová peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos, es algo súper grande que para nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo entender, porque muchas veces nosotros pasamos por problemas difíciles, pasamos por situaciones duras, que una enfermedad, una pérdida en la familia, incluso pasamos por situaciones que nunca nosotros nos hubiéramos imaginado que íbamos a pasar. Y como les decía semanas anteriores, que muchas veces tratamos nosotros de solucionar las cosas y nos olvidamos de Dios. Pero si desde un principio nosotros recordamos esta palabra, podemos evitarnos tanto. Yo les comentaba en meses anteriores que a inicios de año yo estaba pasando un proceso muy duro en mi vida, estaba pasando una etapa difícil, de la cual pues no les voy a mentir, ha sido duro el volver a levantarse, ha sido duro el volver a estar bien, pero gracias a Dios aquí seguimos echándole ganas. Pero algo que yo he aprendido es de que cuando nosotros intentamos solucionar las cosas por nosotros mismos, pues se nos vuelve más difícil. Se nos vuelve más difícil, literal, porque realmente muchas veces nos olvidamos de Dios, y al hacer las cosas a nuestra manera, resulta que las cosas incluso muchas veces empeoran. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque si no nos damos cuenta a tiempo, pues tristemente vamos a fracasar en la vida. Pero cuán importante es recordar estas palabras de que Jehová va a pelear por nosotros y que así vamos a nosotros a poder estar tranquilos. Créanme que para mí estos meses anteriores han sido meses difíciles, han sido principalmente los primeros 3 meses del año. Para mí fueron los peores 3 meses que yo he tenido en toda mi vida, literal. Y créanme que ha sido una lucha constante, y algo que he aprendido en la actualidad, que puedo decir en el día de hoy, es que realmente cuando nosotros tratamos de hacer las cosas de nuestra manera, nada nos va a resultar. A mí me tomó muchos meses entenderlo, cuando realmente yo ya sabía cómo estaban las cosas, y realmente es difícil, pero cuando nosotros entendemos que debemos de depositar todo en las manos de Dios, nos damos cuenta de que Dios hace su obra.
Y sí, o sea, no es que Dios va a hacer la obra de la noche a la mañana, Dios nos lleva a base de procesos y muchas veces son procesos largos, muchas veces son procesos que nos llevan días, a lo mejor otros llevan semanas, otros llevan meses, pero sobre todo hay procesos que tardan años. Y cuando nosotros entendemos de los procesos de Dios, nos damos cuenta de que cuando es Dios obrando, pues nosotros comenzamos a estar tranquilos. Porque yo, sinceramente, yo me recuerdo de los primeros 3 meses, para mí fueron los meses más duros de este año. Yo sinceramente estaba batallando demasiado, yo estaba sufriendo demasiado y yo literal, yo me quejaba contra Dios y yo lloraba, yo decía, es que ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo? Porque muchas veces nosotros creemos estar bien y aunque muchas veces los problemas no son de nosotros, pero tristemente eso nos lleva a un descuido y el descuido nos afecta nuestra relación con Dios. Viene el desánimo, viene de todo, viene de toda nuestra vida menos la paz. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que es Dios quien se debe de encargar de nuestras situaciones. Y hubo un momento en mi vida en el que yo me cansé. Yo llegué a un punto en que yo me cansé, en que yo dije esto ya es suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ponemos en las manos de Dios las cosas, pues Dios se encarga de ayudarnos a salir adelante. Y como les digo, no es un proceso fácil, es un proceso que uno día a día está tratando de echarle ganas, uno día a día está tratando de seguir adelante. Pero lo bonito de esto es de que cuando Dios es quien toma el control total de nuestra vida y de la situación, nosotros cada día vamos viendo mejoras. Y créanme que cuando comenzamos a ver la situación un poquito mejor, pues es algo que a nosotros nos llena de gozo. Pero créanme que cuando la situación es así, muchas veces el enemigo viene siendo, retomando esto del pueblo de Israel, el enemigo viene siendo como los egipcios, que nos pueden ver bien un ratito y es donde empieza la persecución, donde empieza otra vez el enemigo a querer atacar nuestra vida, en querer hacernos volver a la esclavitud. Pero es ahí la importancia de permanecer aferrados a la mano de Dios y decirle, Señor, ayúdame a que yo permanezca fiel y firme en tu camino, porque realmente es difícil porque el enemigo toma ventaja de nuestra debilidad y nos hace garras. Pero saben que aquí lo bonito es confiar en Dios, aquí lo bonito es aprender a depender de Dios, aprender a decir, Señor, si tú estás permitiendo que yo pase una situación así, es porque tú tienes un propósito que cumplir en mi vida. Porque recuerden que en su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, ¿por qué no confiar en su palabra y aprender a depender de Dios? Aprender a decir, si Dios está permitiendo esto es porque Él tiene un propósito que cumplir. Miren que yo me recuerdo mucho la historia de Job, de cómo él siendo un hombre, la Biblia lo marcaba como un hombre perfecto, íntegro, temeroso delante de Dios. O sea, yo creo que como Job ninguno. ¿Y qué fue lo que el diablo hizo? Fue y le dice a Dios, es que tú lo tienes demasiado chicle, por eso Él te es tan fiel, pero aféctalo, afecta su vida, afecta sus pertenencias, verás que te va a odiar. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? ¿Sabes qué? Te doy chance que hagas eso, pero su vida no la toques. Y el enemigo, al ver que Job no se rendía, al ver que Job seguía adelante, él le dijo, no, pues es que no me dejas tocarlo, me dejas tocar sus cosas, su familia, sus posesiones, me dejas tocar todo menos a él, por eso él es como es contigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Job llegó a un punto en el que literal cayó bajo. Recuerdan que Job incluso llegó a maldecir el día de su nacimiento. Y para Job fue un proceso difícil porque si leemos la historia de Job, o sea, realmente fue un proceso tan duro porque cuando él se vio afectado, él llegó a su punto en el que empezó a hablar mal, en el que empezó a quejarse, en el que empezó a dificultarse todo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que pasó un tiempo, pasó su temporada baja, por así decirlo, y hasta que él volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me tengo que estar quejando contra Dios si es Dios quien me da la vida? ¿Y qué fue lo que pasa? Que cuando Job reconoce su situación a la que había caído y cuando Job reconoce que Dios es el único que le puede ayudar, el único que lo puede sacar de ahí, en ese momento que Job vuelve en sí, a mí es algo que me parece impresionante porque Dios lo restaura,
pero no solamente lo restauró de decir, sí, mi hijo, tenga, aquí está su vida nuevamente, aquí le van sus vaquitas, aquí le van su familia. No, o sea, dice que Dios multiplicó lo que Job tenía. O sea que si Job tenía 4 vaquitas, ya de pronto Job tenía miles de vaquitas. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace su obra, cuando Dios ve la fidelidad en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios se encarga de regresarnos la mejor parte. No en conforme nos habíamos quedado, sino que Dios se encarga de llevarnos a un nivel más alto. Así que por eso yo les digo en esta hora, que no se desanimen, ustedes sigan adelante, sigan confiando en Dios. Es un proceso difícil, sí es un proceso difícil, créanme que yo les entiendo, es un proceso duro porque incluso les digo, o sea, son procesos que Dios trabaja con nosotros al día. Hay días que vamos a estar súper bien, hay días que nos vamos a sentir súper mal, pero en medio de todo tenemos que recordar que es Dios quien tiene el control y que es Dios quien se va a encargar de esa situación y que en su momento, así pasen meses o pasen años, Dios nos va a recompensar. Así que solamente nos resta permanecer firmes delante de su presencia, estando en la prueba, estando en la dificultad, estando en lo más alto o estando en lo más bajo. Hay que recordar que debemos permanecer siendo fieles a Dios, porque si nosotros demostramos esa gratitud, esa fidelidad, esa lealtad, hay que recordar que Dios en su momento nos va a recompensar. Y créanme que yo pienso que no hay mayor recompensa que el estar delante de su presencia, el ver que nuestra vida es salva, el ver que si un día Cristo viene por su iglesia y nos vamos con Él, yo creo que no hay mejor recompensa. Así que hay que echarle ganas, diría una de mis tías, échele ganas, mija, siga adelante. Así que yo les digo lo mismo. Tenemos que echarle ganas, tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir confiando en que Dios va a pelear con nosotros y en que es Dios quien tiene el control sobre nuestra vida, sobre la situación. Así que, pues nada, hay que orar unos por otros, oremos por aquellas personas que nos lastiman, oremos por aquellas personas que quieren lo peor para nosotros, oremos por nuestra familia, oremos por nuestros amigos, oremos por nuestros enemigos, porque aquí lo importante es que aprendamos a estar todos en unidad, que aprendamos a amarnos unos a otros, así como Dios nos ha amado a nosotros. Así que pues yo espero que este pequeño mensaje sea de bendición para sus vidas. Y pues, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder presentarnos delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú obrando, seas tú cumpliendo tus propósitos, tu voluntad, y que nos ayudes para que cada día podamos agradarte con todas las cosas. Señor, pedimos que nos perdones si nos hemos olvidado que eres tú quien pelea por nosotros. Te pedimos que nos perdones si nos hemos alejado de ti, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder volver a tener esa fe, Señor, esa confianza en ti. Ayúdanos a ser esos hijos que te agraden, Señor, esos hijos que te amen sobre todas las cosas. Pedimos de tu bendición, de tu protección, Señor, pero sobre todo pedimos, Señor, que seas tú trayendo esa paz, esa tranquilidad a nuestra vida, Señor, y te pedimos que si en este día vinieses por tu iglesia, que podamos irnos contigo, Señor. Perdones nuestras faltas, perdones nuestros defectos, perdones, Señor, incluso por ser tan mal agradecidos contigo, Señor, pero te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que podamos ser esos hijos fieles y leales a ti, Señor, en medio de cualquier situación, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.